Estas son las noticias de France 24. Varios países de Europa iniciaron el desmonte de algunas de las restricciones impuestas para evitar el avance de la pandemia del COVID-19, lo que permitirá recuperar parte de la normalidad. En Francia, las escuelas, peluquerías, librerías y también parte del transporte público, con algunas restricciones, retomaron actividades. Al menos 19 soldados muertos y 15 más heridos dejó un accidente ocurrido durante un ejercicio militar de la Marina iraní en el que participaban varias embarcaciones. El gobierno de la República Islámica anunció el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos. Y en France 24 comenzamos una serie de reportajes especiales en los que les contamos historias de personas que se han recuperado del coronavirus COVID-19. En esta primera entrega conoceremos la historia de un jardinero francés que todavía presenta secuelas tras padecer el virus, pero con ansias espera regresar a su vida normal. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Varios países de Europa comenzaron el día de hoy a relajar algunas de las restricciones que fueron adoptadas para mitigar la expansión y también el impacto de la pandemia del coronavirus. En Francia, las peluquerías, también las tiendas de ropa, floristerías, librerías y transporte comenzaron a retomar sus actividades y abrieron de nuevo sus puertas, pero los bares, los restaurantes, teatros y cines se mantienen cerrados. Reino Unido, Países Bajos, España, Suiza y Bélgica también han comenzado la reapertura parcial de la actividad comercial. Yanira Gómez nos cuenta más en el siguiente reporte. Este 11 de mayo no es uno cualquiera. Para Francia significa volver a las calles tras 55 días de confinamiento. Un regreso a la vida que forma parte de su plan de desescalada. Desde hoy, los franceses ya pueden ir a tiendas de ropa, peluquerías y librerías sin necesidad de permiso, mientras que no se alejen de 100 kilómetros de casa, aunque tendrán que respetar las distancias, sobre todo en las primeras escuelas abiertas y en los transportes, donde las mascarillas ya son obligatorias, lo que no termina de generar confianza. Prefiero no usar los transportes en común hasta estar segura de que no hay mucha gente, así que me he unido a los ciclistas. No sé cómo decirlo, pero me da miedo contraer el virus, estar en contacto con otros y no poder protegerme bien. Si en 3 semanas el virus desciende en estas zonas verdes, lo siguiente en abrir serán cafés y restaurantes, como en Media España, donde desde hoy rige esa medida como parte de su fase 1 de alivio, aunque con capacidad limitada. Además de ocupar terrazas en 30 de 52 provincias, los españoles podrán organizar reuniones de un máximo de 10 personas. Si Madrid y Barcelona quedan fuera, es porque, como en varios países europeos, las reaperturas son paulatinas y dependen de la evolución de la enfermedad, sobre todo de que no haya nuevos brotes. Por eso Reino Unido hoy ha permitido regresar al trabajo, pero aún debe anunciar más medidas, muy parecido a Bélgica, donde se han reactivado la mayoría de empresas. Mientras que en Austria ya se puede viajar y en Grecia las tiendas han vuelto a una nueva pero peculiar normalidad. Veamos cómo avanza la jornada en París, en la capital francesa. Allí se encuentra Erika Olavarría. Ella está en los Campos Elíseos, precisamente en el centro de la ciudad. Erika, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en el centro de la capital francesa? Buenas tardes, Santiago. Bueno, a ratos podría decir que parece un día normal. Esta es la avenida más transitada del mundo. 64.000 autos por día transitan por esta gran calle lujosa. Además, aquí hay varias tiendas que han abierto, otras permanecen cerradas, pero hay que considerar que en Francia el día lunes muchas boutiques cierran, por lo tanto no sería un día exactamente normal. Aquellas boutiques que abrieron recibieron al público a veces hasta con aplausos, siempre guardando la distancia de seguridad y obviamente los funcionarios con las mascarillas. Esa es la situación aquí. En general, Santiago, en los transportes, mucha gente. Hay que decir que hay 400.000 empresas que volvieron a abrir sus puertas, entre la floristería que mencionabas o la peluquería, hasta grandes empresas como la petrolera Total, y eso significa movimiento de población, atochamiento en algunas líneas de metro donde no se puede guardar la distancia de seguridad, pero las mascarillas son obligatorias en los transportes públicos, así que eso debería dar seguridad a la gente. También muchos atochamientos en los trenes que traen a la población de la periferia al centro de París, Santiago. Erika, esta apertura parcial de la economía también está acompañada todavía con algunas medidas, algunas restricciones para los ciudadanos, como por ejemplo el uso de las mascarillas. ¿Qué más tienen que tener en cuenta los franceses para poder salir a las calles?
Exactamente, como lo decía también Yarir en el reportaje, ahora ya no necesitamos un permiso de salida de casa a menos que vayamos a más de 100 kilómetros. Sin embargo, las personas que trabajan, a ellos se les va a exigir ese permiso de salida por trabajo en los transportes públicos, si no podrían tener una multa. De hecho, esta noche se va a aprobar la ley que incluye eso, esa ley de urgencia sanitaria en este país. ¿Qué otras restricciones tienen las personas? En general, medidas de sentido común, lavarse las manos. Recordemos que el gobierno prometió volver a la normalidad si había mascarillas suficientes. Estas se regalan por todas partes en los transportes, las alcaldías también las han regalado, y también había prometido que haría 700.000 test a la semana, según la Radio France Info. Esto todavía no es cierto, no se hace esa cantidad de test aquí en Francia, Santiago. Gracias, Erika, por este reporte desde la ciudad de París. Y también una gran parte de España comenzó la fase 1 del desconfinamiento. Algunas de las grandes ciudades de ese país se quedaron fuera de este avance, mientras que otras sí están alistándose para la reapertura de algunos de los sectores más importantes de la economía de ese país ibérico. Los bares y los restaurantes podrían abrir con algunas restricciones, esto después de 2 meses de confinamiento. En Madrid está nuestra corresponsal en la capital española, Rosa Pérez. Muy buenas tardes allí en Madrid. ¿Cómo es la situación en las zonas que han pasado ya por la primera fase 1 y qué es lo que está sucediendo allí? Bien, pues en las zonas en las que ya se ha pasado a esta fase 1, zonas que comprenden el 51% de la población española, los habitantes han podido retomar actividades sociales y económicas, como por ejemplo visitar a familiares y amigos dentro de su propia zona, reuniones que pueden llegar hasta un máximo de 10 personas, encuentros que pueden darse por ejemplo en las terrazas de bares y restaurantes. Y es que en esta fase 1 ya se les permite abrir sus terrazas hasta con un 50% máximo de su capacidad. Y a lo largo de esta mañana hemos podido oír cómo las terrazas de estas zonas donde están abiertas estaban completamente llenas, pero también las voces de muchos restauradores que comentaban que no les salía a cuenta abrir con estas limitaciones y que esperarían, por ejemplo, a la fase 2, cuando ya se permitirá el servicio en el interior de los locales. También hemos podido escuchar las voces de alcaldes de pequeños municipios rurales que comentaban que para ellos este cambio de fase tampoco ha sido tan significativo, que fue para ellos más importante, por ejemplo, el hecho de poder volver a las actividades en el huerto cuando esto fue posible, que fue en la entrada de todo el país en la fase 0. Rosa, algunas zonas de España todavía se mantienen en la fase 0. ¿Qué expectativa hay allí para estas zonas que se mantienen todavía en esta fase inicial? Bien, pues esto una vez más depende de cada territorio porque, por ejemplo, hay comunidades como Cataluña que de entrada no solicitó el paso de la zona de Barcelona a la fase 1, pero, por ejemplo, sí lo hizo la Comunidad de Madrid, una solicitud que ha sido rechazada por el Ministerio de Sanidad. De hecho, las autoridades sanitarias piden paciencia, sobre todo a Barcelona y a Madrid, ya que por su alta densidad de población y por la alta movilidad en estas ciudades hay más riesgo de nuevos contagios. Sin embargo, a partir de hoy mismo, las zonas que permanecen en esta fase 0 pueden volver a presentar una nueva solicitud para pasar a la fase 1. Y por otro lado, las zonas que ya han entrado desde hoy mismo en esta fase 1 deberán permanecer en esta situación antes de pasar a la 2 al menos 15 días más. Gracias, Rosa, por este reporte desde Madrid, la capital española. Vamos a cambiar de tema. Al menos 19 soldados de la Marina de Irán murieron, mientras que otros 15 resultaron heridos en un accidente que tuvo lugar en el puerto de Hask, en el sur del país, durante unos ejercicios militares. Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en Irán, nos da más detalles en el siguiente reporte desde Teherán, la capital iraní. Según informó esta mañana la televisión iraní, el incidente se dio en el Golfo de Omán, en las proximidades del Estrecho de Hormuz, un lugar estratégico para la seguridad de Irán, donde con frecuencia hace este tipo de maniobras militares. Era el navío, la fragata, llamarán la que tenía a cargo, disparar un par de misiles de prueba a un objetivo específico dejado en medio del mar por otro navío, el Sinarak, que terminaría por ser impactado por estos misiles, según la televisión iraní, porque no
no se alejó lo suficiente. Como resultado quedan 19 muertos y 15 heridos, y hoy ya se veían algunas de las fotos de este navío, cómo se veía que había quedado impactado en la parte donde está el timonel, el mando y también en la parte delantera del barco. Esto sucede cuando se cumplen 2 años desde que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear por orden del presidente Donald Trump, lo que aumentó la tensión en el Golfo Pérsico, y solamente hace un año empezaron a haber ataques a navíos petroleros, lo que hizo que Estados Unidos y países de la región señalaran a Irán como responsables, y también se dio aquel derribo del dron estadounidense que según Irán había entrado a territorio iraní. Y también algunos países de América Latina comenzaron a relajar algunas de las medidas de confinamiento y han reactivado también parte de la actividad económica. Veamos algunos países de nuestra región. En Colombia, 11 sectores de la economía de ese país retoman actividades a partir de hoy. En Argentina, en las poblaciones con menos de 500.000 habitantes, allí tienen la autorización federal para que decidan si hacen una reapertura de sus respectivas economías. Por otra parte, en Ecuador, 3 cantones de este país fueron ya autorizados para que reactiven el comercio en una operación del 30%. El transporte público intermunicipal también retoma las actividades en un 30%. En los últimos días, Brasil ha registrado más de 600 víctimas mortales diarias, pero el día domingo esta cifra se redujo significativamente al registrar solamente 496 personas fallecidas. La situación es particularmente crítica en el estado de Amazonas, en el norte del país, en donde las autoridades locales no han podido contabilizar el número exacto de víctimas. Los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Ceará y Pernambuco también mantienen activos sus medidas de confinamiento debido al alto número de contagios. Son los que mayor cantidad de casos registran en Brasil. Nos vamos hasta China. Allí fueron registrados 17 nuevos contagios de COVID-19, 5 de ellos en la provincia de Hubei, lugar precisamente de origen de esta pandemia. La cifra fue dada a conocer por la Comisión Nacional de Sanidad de China, que indicó que se trata de infectados asintomáticos que han comenzado a manifestar síntomas relacionados con el COVID-19. La provincia de Hubei había tenido hasta hoy 35 días consecutivos sin detectar infecciones. Y en France 24 comenzamos hoy una serie de reportajes especiales en los que les contamos historias de personas que se han recuperado del coronavirus COVID-19. La primera entrega nos lleva hasta Francia, en donde un jardinero que presentó varios síntomas que con los días se fueron empeorando, ya se ha recuperado. Y hoy, pese a que todavía ve las secuelas de esta enfermedad, espera a que con el tiempo estas desaparezcan para poder seguir con su vida normal. Erika Olavarría nos cuenta más en el siguiente reportaje. Cristian, de 50 años, es jardinero en una pequeña comuna al noroeste de París. Piensa haberse contagiado días antes del confinamiento. Solía ir a trabajar en transporte público. Empecé a tener dolor de estómago como una gastroenteritis con fiebre y luego sentí como un ataque, como si algo invadiera mis pulmones. Entonces se hizo más grande, náuseas, un cansancio que me dejaba por el suelo. La segunda semana los síntomas fueron peores. Un médico a distancia le explicó que tenía una forma bastante seria de COVID-19. Es como por oleadas. En un momento estás bien y luego tienes la impresión de que casi vas a morir. Te falta el aire, te ahogas y uno se asusta. Llamó a las urgencias y le propusieron un seguimiento a distancia. Solo las personas con dificultad respiratoria son hospitalizadas. La tercera, otros síntomas aparecieron. Una mañana vi un filtro azul y pensé, ¿qué es? ¿Qué me pasa? ¿Está en mis ojos? ¿En mi cerebro? Entonces sentí que me iba a desmayar y pensé que no volvería a ver a mi hija, que está en México. Me miré en el espejo y comencé a insultar a esta enfermedad. Finalmente eso me hizo sentir mejor. La enfermedad sigue siendo desconocida incluso para los científicos. Por eso los casos graves, pero poco publicitados, como los de Cristian, sorprenden a familiares y amigos. Incluso mi compañera no entendía lo que estaba pasando. Conocemos la gripe, la gastroenteritis. Luego vemos en la televisión, hay personas que se recuperan en 15 días y luego son felices. 40 días después, Cristian no se siente completamente recuperado. Da la impresión de que con el tiempo el virus se desvanece. Tengo ataques más espaciados que duran 2 o 3 horas. Aún así es infernal. No hay que hacerse el listillo. Realmente debemos tener cuidado con lo que hacemos.
Desde nuestro reportaje, se somete cada 2 días a sesiones de kinesiología porque sus pulmones están dañados. Esta es solamente una de las historias de vida que les estaremos presentando a lo largo de esta semana aquí en France 24. Es todo por el momento. Más información en la página web, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. ¡Feliz día!